Bienvenidos a todo el mundo, yo soy Nacho y de igual manera que nuestros iPhones se han actualizado a iOS 26, pues sus compañeros más directos, los AirPods, que sepáis que también tienen una actualización con muchas nuevas funciones y cambios que son la bomba. Así que en este vídeo vamos a repasarlas una por una y te voy a explicar todo lo nuevo que trae. Para empezar, si no sabes cómo actualizar tus AirPods a la última versión porque no encuentras este apartado por ninguna parte de los ajustes de tu iPhone, pues tranquilo, porque efectivamente no lo vas a encontrar por ningún lado, y es que este ajuste no existe. Es decir, que primero vas a tener que actualizar tu iPhone a iOS 26 y después, al conectar tus AirPods, pues automáticamente al cabo de unos 15 minutos más o menos se deberían actualizar automáticamente a la última versión. Y tras esta actualización, al conectarse de nuevo a nuestro iPhone, pues nos va a recibir este mensaje con algunas, ya te digo, algunas de las nuevas funciones que trae esta actualización. Pero la primera de la que quiero hablar, de hecho, no aparece en este mensaje de bienvenida, no es una de las tres que Apple ha decidido resaltar, lo cual es un poco extraño, pero enseguida te digo cuál es la razón por la que creo que esto pasa, y es la traducción en vivo. Esto lo vimos demostrado por primera vez en la presentación de los AirPods Pro 3 y efectivamente al ponernos nuestros AirPods tenemos un nuevo gesto y simplemente tendremos que mantener pulsado en ambos auriculares a la vez para iniciar la traducción en vivo. De hecho, al abrir la aplicación de traducción de la propia Apple en nuestro iPhone con unos AirPods conectados, vamos a ver que en el menú inferior a la derecha del todo tenemos una opción de Live, una opción de traducción en vivo. Y automáticamente cuando alguien nos hable en un idioma que no sea el nuestro, el iPhone lo va a traducir automáticamente y nos lo va a pasar a través de nuestros AirPods, eso sí, utilizando cancelación de ruido para no mezclar la conversación o la frase que está diciendo la otra persona en un idioma extranjero con lo que estamos escuchando en nuestros AirPods. Y de igual manera, al hablar nosotros con los AirPods puestos, pues los micrófonos van a recoger esa frase que hemos dicho, la van a mandar al iPhone, la va a traducir y rápidamente la va a emitir o la va a decir en voz alta, por así decirlo, además de que también va a aparecer esta frase escrita en la pantalla de nuestro iPhone para que la otra persona nos entienda sin necesidad siquiera de que ellos también estén utilizando unos AirPods. Lamentablemente, si hacemos este gesto de mantener pulsado en ambos AirPods para iniciar la traducción aquí en Europa, pues como estáis viendo en mi aplicación de traducción de mi iPhone 16 Pro con iOS 26 instalado, no tenemos esta opción de traducción en vivo porque efectivamente, una vez más, esta función se retrasa en la Unión Europea, pues por temas legislativos y demás, ya sabéis, porque esta función utiliza Apple Intelligence, así que pues bueno, lamentablemente aquí vamos a tener que esperar un poquito para poder utilizar esta función, y efectivamente pues ese es el motivo por el que creo que Apple no ha elegido esta función en el mensaje de bienvenida, a pesar de ser una de las más llamativas. Pero ahora sí, vamos con la primera de esas funciones, que serían los recordatorios de carga para nuestros AirPods. Y es que efectivamente, si entramos en los ajustes de nuestros AirPods y nos vamos abajo del todo, tenemos una sección de batería. Antes simplemente podíamos activar y desactivar la carga optimizada, pero ahora también tenemos esta otra función que serían los recordatorios de carga, que pues bueno, como su propio nombre indica, simplemente al llegar la carga de nuestros AirPods o de nuestro estuche de nuestros AirPods al 100%, vamos a recibir una notificación en nuestro iPhone de que la carga se ha completado, y de igual manera, si la carga o si la batería está demasiado baja, vamos a recibir un aviso de que deberíamos cargar los AirPods si los vamos a querer utilizar dentro de poco. Y un detallito que me ha encantado, que es una cosa muy tonta, pero precisamente estos detallitos son los que marcan la diferencia con el ecosistema de Apple, es que si estamos utilizando estos AirPods con un Apple Watch puesto, pues podemos abrir el centro de control de nuestro Apple Watch, pinchar en el indicador de la batería, y si deslizamos hacia abajo vamos a tener otro menú de batería distinto que nos indica la batería tanto del estuche de carga como de cada uno de nuestros AirPods, y esto me parece una maravilla para no tener que estar sacando el iPhone si queremos ver pues qué porcentaje de batería tenemos, o incluso para poder irnos a entrenar, por ejemplo, o hacer cualquier actividad simplemente con nuestros AirPods y con nuestro Apple Watch, y olvidarnos de nuestro iPhone. Y otra nueva opción que encontramos dentro de los ajustes de nuestros AirPods es que podemos activar esto de aquí, que nos permite que nuestros AirPods detengan la reproducción de cualquier contenido que estemos viendo si detectan que nos hemos quedado dormidos. Esto es genial si, pues bueno, estamos viendo, por ejemplo, una serie o una película en la cama y al final nos quedamos dormidos, pues para no despertarnos al día siguiente y ver que Apple TV Plus ha avanzado 3 episodios, que alguna vez me ha pasado, la verdad, y tenemos que ir para atrás, pues mira, así automáticamente va a detectar que ya no estamos viendo ese contenido y lo va a parar. Y de hecho, esto también es muy útil para todos aquellos que utilicéis pues algún tipo de música o, por ejemplo, algún podcast para quedaros dormidos. Y una de las novedades de iOS
iOS 26 son nuevos sonidos para quedarnos dormidos. Tenemos por un lado los nuevos controles que podemos añadir al centro de control de nuestro iPhone, que pues nos activan distintas listas de reproducción para, pues bueno, en teoría ayudarnos a concentrarnos y demás, y uno de ellos está específicamente diseñado para ayudarnos a relajarnos o a quedarnos dormidos. Y de igual manera, dentro de los ajustes de accesibilidad y dentro de los efectos de sonido encontramos también nuevos sonidos de fondo que imitan pues murmullo de gente, voces hablando o sonido de lluvia y estas cosas que en teoría, como digo, están diseñados para ayudarnos a relajarnos o a concentrarnos o a quedarnos dormidos incluso. Y en iOS 26, como digo, tenemos más sonidos que se añaden a esta lista, así que ya sabéis, junto con nuestros AirPods pues os podéis quedar dormidos sin ningún tipo de problema, porque no va a seguir reproduciendo este contenido. Y una cosa que no me puedo creer que no tuviéramos hasta ahora dentro de este menú de ajustes de nuestros AirPods es el control de la cámara, precisamente al llevar nuestros AirPods puestos. Como veis, ahora tenemos este nuevo menú que nos permite controlar, pues si queremos que directamente no tengamos ningún gesto asociado, el pulsar una vez o el mantener pulsado para, pues de esta manera, cuando abrimos nuestra cámara podemos efectivamente pulsar una vez para activar la foto. Lo podemos hacer también con el temporizador puesto, o si estamos en el modo vídeo pues podemos pulsar en uno de nuestros AirPods para iniciar la grabación, y de esta manera pues va a ser mucho más sencillo si tenemos nuestro iPhone colocado pues apartado en un trípode o en alguna superficie para grabarnos a nosotros mismos a una distancia. Ya no vamos a tener que estar poniendo el temporizador y demás, sino que simplemente lo vamos a poder controlar directamente desde nuestros AirPods. Y te recuerdo que si quieres estar al día acerca de todo lo relacionado con Apple y todos sus dispositivos, me tienes que seguir en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo, porque todos los días subo contenido relacionado con la marca. Así que ya sabes, sígueme en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo. Y ahora sí, seguimos con las novedades de los AirPods. Y como decía al principio del vídeo, estas son solo algunas de las novedades que Apple ha decidido resaltar en su mensaje de bienvenida, pero de hecho si nos metemos en los ajustes de nuestros AirPods tenemos muchos otros cambios y ligeros detalles que tal vez no te habías dado cuenta, así que vamos a repasarlos. Para empezar, el primer ajuste que encontramos dentro de los ajustes de nuestros AirPods es el control de ruido, que ojo, ya no se llama control de ruido, ahora se llama modo de escucha, y como veis también ha cambiado pues para parecerse más a todo el sistema de Liquid Glass. Antes era como una especie de rectangulito y que simplemente íbamos pinchando y ya está, y ahora pues efectivamente tenemos esta famosa burbujita de cristal líquido que podemos ir deslizando desde un control a otro, pues bueno, de igual manera que todo el sistema en general, porque pues efectivamente el control de volumen, por ejemplo, tanto pues fuera el control normal y corriente como dentro del control center, pues van a tener todo este nuevo aspecto de Liquid Glass para iOS 26. Y si ahora nos metemos en el menú de personalizar nuestro audio adaptativo, vamos a ver que también ha cambiado un poco. Antes era pues simplemente una barrita con 3 puntos, y aunque era un punto que podíamos deslizar, pues solamente teníamos estas 3 opciones, lo cual pues era un poco raro. Y ahora, sin embargo, pues una vez más tenemos este punto en forma de Liquid Glass. También han cambiado un poco los iconos de color y demás, y de igual manera, esto me parece muy raro, pero aunque sigue pareciendo una barrita de deslizar, pues efectivamente seguimos teniendo única y exclusivamente 3 puntos entre los que elegir. Y para encontrar otro ajuste que está un poquito más oculto, pero que también tiene que ver con nuestros AirPods, nos tendríamos que salir de los ajustes de los AirPods e irnos a los ajustes de sonido general del iPhone. Una vez aquí vamos a encontrar esta opción de aquí que se llama entrada, donde vamos a poder elegir pues efectivamente cuál va a ser la entrada de audio de nuestro dispositivo, si queremos que sea el micrófono del propio iPhone aunque tengamos los AirPods puestos, o efectivamente que grabemos todo el sonido utilizando el micrófono de los AirPods. Y si crees que este ajuste está un poco escondido, si lo vas a querer cambiar de vez en cuando, tranquilo, porque hay una manera mucho más cómoda de acceder a él, y es que si por ejemplo estamos grabando una nota de audio, simplemente tenemos que abrir el centro de control y arriba del todo vamos a poder pinchar en esta opción para cambiar la entrada de nuestro dispositivo. Y de hecho, si tenemos los AirPods puestos, vamos a poder cambiar el tipo de cancelación de ruido del micrófono para grabar este tipo de audio, que ojo, es lo que Apple llama la calidad de grabación de estudio, al combinar los micros de tan buena calidad de los AirPods junto con todo el software de cancelación de ruido. Pero cuidado, porque esto necesitaríamos unos AirPods con el chip H2 para poder utilizar esta función, que serían los AirPods tanto en la versión Pro 2 y 3 como los AirPods 4. Y por último, otro ajuste que también está un poquito escondido, nos tendríamos que ir en la aplicación de ajustes a la sección de general y entrar en la sección de AirPlay y continuidad.
y aquí encontramos una opción que se llama mantener el audio en los AirPods. ¿Y qué pasa si activamos esta opción? Pues que está diseñada para efectivamente mantener la reproducción de cualquier contenido en nuestros AirPods si nos montamos, por ejemplo, en un coche que tenga CarPlay. Es decir, que si por ejemplo vamos con una llamada de teléfono y la estamos escuchando en nuestros AirPods, al subirnos a un coche y al arrancar, aunque nuestro iPhone se conecte al CarPlay del coche, pues esta llamada se va a seguir reproduciendo por los altavoces de nuestros AirPods. No va a pasar automáticamente a utilizar los altavoces de nuestro coche y el micrófono que tenga integrado nuestro coche. Así que hasta aquí todas las novedades de los AirPods. La verdad que estoy deseando que llegue aquí a Europa la traducción en vivo porque me parece la novedad más interesante y a la que más ganas le tengo. Así que nada, estate muy atento a todas las redes sociales de tu Apple Mundo porque voy a avisarte en cuanto esté disponible. Déjame en comentarios qué te parecen todas estas novedades. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like y te recuerdo también que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de tu Apple Mundo en el futuro, como por ejemplo estos dos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te guste mucho y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!